Muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas de nuevo a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. Vamos a continuar con la reflexión del último vídeo sobre el tema de religión y espiritualidad y la relación entre ambos. Quiero ponernos un poco, actualizar el tema del que estábamos hablando en el último vídeo, recordando que habíamos concluido que se puede tener espiritualidad sin religión, pero no a la inversa, para que estuviésemos hablando de una religión, diríamos, genuina, ¿no? O de una religión auténtica. El último vídeo lo concluimos con ese pensamiento. Si la religión no está dentro de una experiencia de espiritualidad, entonces se convierte simplemente en un signo de identidad cultural o, bueno, en otra seña de identidad del ego, personal o grupal, o incluso en una ideología, ¿no? Y a veces, de hecho, lamentablemente, muchas veces se vivencia la religión o la pertenencia a determinada religión como se vivencia la pertenencia a un equipo de fútbol o a un partido político, casi más como una cuestión identitaria o ideológica que como una cuestión de lo que significa realmente el término religión, ¿no? De religare. Sobre que la espiritualidad, entendida como la hemos venido explicando en todos los vídeos, lo que hemos hablado de ella, puede ser independiente de la religión y al mismo tiempo compatible con cualquier religión y también con ninguna, con el ateísmo, es algo que, por haberse insistido mucho, no requiere ser repetido. En el caso contrario, creo que sí es importante. Entonces, voy a hablar en principio de una diferencia básica sobre la religión y la espiritualidad, y es que la espiritualidad no contiene nada teórico propiamente dicho. La espiritualidad es un camino vivencial, es una experiencia personal. La definición sería, la hemos dicho muchas veces, la búsqueda interior que hacemos de lo que somos en realidad, de nuestra propia esencia, ¿no? De nuestra verdadera identidad, de aquello que nos define esencialmente más allá de lo que tenemos, de lo que parecemos, de lo que aparentamos o incluso de lo que pensamos que somos, ¿no? Más allá de la propia autoimagen que tenemos de nosotros mismos. Pero eso no es una teoría, no es un mapa, no es una construcción de la mente, es una vivencia que se realiza o no se realiza. Podríamos decir, la espiritualidad es algo que hay que realizar, ¿no? La religión sí puede ser un mapa teórico, ¿no? Y puede estar hecho, y de hecho lo está, de concepciones metafísicas de la realidad, del mundo, de relatos, también tiene aderezos o aditamentos mitológicos, tradicionales, folclóricos, culturales, de todo tipo, rituales, de todo eso estuvimos hablando en el último vídeo, y eso hace que podamos decir que, propiamente hablando, espiritualidad solo hay una, pero religiones hay muchas. Evidentemente, cuando la religión, desde mi punto de vista, todo esto que estamos diciendo es siempre una simple opinión mía. Esto no pretendo en ningún caso pontificar ni muchísimo menos dogmatizar, ¿no? Y estamos, por supuesto, abiertos a todo tipo de debate. En eso consiste, ¿no?, la filosofía, en debatir dialécticamente los puntos de vista, compartirlos e intentar comprendernos unos a otros. Y es posible que en ese debate o en ese diálogo o en esa reflexión a la que os invito a todos y todas, pues todos podamos arrojar algo de luz. Pero volviendo a lo que decíamos, tal como yo lo veo desde mi punto de vista, la religión, para ser auténtica, para ser genuina, es decir, para conseguir religarnos a aquello más allá de nuestra identificación con nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestros contenidos psíquicos, a aquello que nos funda, que nos define esencialmente, para que sea una auténtica religación, tiene que estar totalmente imbuida en la experiencia, en la vivencia espiritual, en la búsqueda de lo que somos. Si no existe esa vivencia, como os decía, para mí la religión deja de cumplir un papel que pudiera ser constructivo, creativo, positivo, y de hecho no pocas veces se convierte en lo contrario. Como dice el filósofo José Antonio Marina, una religión, para poder ser, diríamos, aceptable, tendría que estar siempre sometida a los derechos humanos y tendría que estar sometida a la ética. Es decir, no es concebible desde el punto de vista filosófico, desde ningún tipo de filosofía moral, no es concebible una religión para la que sus preceptos, presupuestos o creencias pueda estar por encima de una ética mínima racional aceptada por todos los seres humanos, y no puede estar por encima de los derechos humanos, obviamente. Dicho de otra manera, en nombre de ninguna creencia en ningún dios se puede matar, o se deben organizar guerras religiosas, o se puede someter a la mujer, o se pueden hacer ninguna de esas barbaries que tantas y tantas veces
se hacen en nombre de la religión. Yo incluiría una más: no se pueden someter a un estado aconfesional, a que la mayoría de sus ciudadanos tengan que aceptar y ser legislados por las creencias individuales o grupales de ninguna religión. En un estado democrático es la ciudadanía la que decide a través de sus representantes cómo quiere organizarse políticamente, y esto no puede ser de ninguna manera sometible en ningún caso a las creencias religiosas de ningún grupo, tal y como yo lo entiendo. Creo que eso forma parte ya del pasado, de un pasado felizmente enterrado, aunque quizás no del todo, pero es la religión la que se tiene que someter a los derechos humanos y a la democracia, no a la inversa. De todos modos, este debate carecería de sentido si las personas y grupos que se dicen o se creen o se sienten religiosos tuvieran realmente una experiencia de espiritualidad, porque entonces no ocurriría nada de eso, no habría problemas de eso. Eso sucede cuando la religión se desliga por completo de la espiritualidad y entonces se convierte en ideología. Y entonces aparecen los victimismos y aparecen esos gritos de nos atacan por todos lados, vemos enemigos y fantasmas por todos lados, vemos persecuciones religiosas. Desde el punto de vista contrario, el ciudadano laico o laicista también ve intentos de imposición por parte del hombre religioso de su punto de vista hacia él. En fin, poco bueno o nada bueno sale cuando la religión se ideologiza o se convierte en una bandera con la cual pues podemos imponer luchas o confrontaciones con otros puntos de vista, ya sean políticos o religiosos, ¿no? Por tanto, ni luchas ideológicas ni guerras de religión son viables si la religión es auténtica. La religión es auténtica y es genuina, como digo, si su esencia es la espiritualidad. Si no hay un encuentro con lo que somos, si no hay una vivencia de nuestra última dimensión, de aquello que nos trasciende realmente, de aquello que por ser común a todos y a todo, pues es transpersonal y por tanto va más allá de mi propio personaje individual, es lo que nos hace vivenciar la unión y la unidad absoluta. He dicho antes que espiritualidad solo hay una, porque la vivencia es la misma. Es decir, la cristalización o la culminación de la vivencia espiritual es lo que tradicionalmente a lo largo de los siglos, y la filosofía perenne también ha sido considerado, hemos llamado la experiencia mística. Ese sería como el culmen máximo de la espiritualidad. Tiene también muchos nombres, experiencia mística, ciencia infusa, ciencia o gracia extraordinaria. Da igual, y además depende del contexto. En el Oriente se la llama despertar, satori, samadhi, iluminación. Depende de cuál sea el contexto cultural y religioso, tiene un nombre u otro. Pero al final la experiencia mística es una experiencia en la que la persona que la vive, diríamos, se siente absorbido por su dimensión última y experimenta que, diríamos, todo lo que vamos a decir es analógico, porque el lenguaje es insuficiente para expresar una experiencia que va más allá de todo lenguaje, porque además la experiencia espiritual profunda es transmental, va más allá también de nuestros contenidos mentales, no se puede conceptualizar, no se puede reducir al lenguaje dual de la mente y separativo y separador, y por eso todo lo que digamos sobre ella siempre será algo pues análogo, ¿no? Casi alegórico, metafórico, ¿no? Porque el lenguaje en sí mismo es una metáfora, ¿no? De alguna manera. Entonces, yendo por delante con esta visión, que lo que vamos a hacer es un intento lingüístico de explicar lo que es, lo más parecido quizás a lo que podría parecerse a una definición de esa experiencia infusa, extraordinaria o mística, sería una experiencia tal y como nos han dicho todos los místicos que en la historia han sido, en la que el sujeto percibe como si se rompieran las fronteras del yo, se difuminaran las fronteras de la personalidad individual y se experimentaran y se sintieran uno con todo, uno con el todo, uno con el centro. Es decir, no hay separación ninguna ontológica entre yo y el mundo, entre Dios y el mundo, entre yo y los otros, o si lo queréis, entre yo y lo otro, ¿no? Yo y lo otro son dos palabras para designar una misma realidad, una misma vivencia que no puede ser pensada, no puede ser comprendida con la mente y no puede ser definida con los conceptos, sino tan solo puede ser vivida, experimentada y realizada. Esa experiencia es común a todas las tradiciones históricas, culturales y religiosas del mundo y de la humanidad, ¿no? Lo mismo da que sea un místico cristiano o sea un maestro zen en el budismo o un sufí en el islam, da igual, la experiencia es la misma. Todos los que han intentado narrar lingüísticamente lo que han experimentado cuando han tenido esa experiencia mística o ese despertar o iluminación han dicho lo mismo o cosas muy parecidas. Y esa es la experiencia que funda
lo que llamamos trascendencia, entendiendo por trascender pues el ir más allá de lo que experimentamos con nuestros sentidos y con nuestra mente pensante, aquello que está más allá de lo que cae, como diría Juan de la Cruz, lo que no cae en sentido, ¿no? Y añadiríamos nosotros humildemente lo que no cae tampoco en concepto, ¿no? Agustín de Hipona lo decía con otras palabras: si lo comprendes no es Dios, si es Dios no lo comprendes. Todo aquello que intentamos tematizar o racionalizar está, digamos, más acá de la experiencia. Luego, cuando esa experiencia se intenta articular culturalmente o se intenta traducir a un lenguaje preciso en una localización geográfica o histórica, pues adquiere matices específicos, ¿no? Y entonces ahí es donde hablamos de las distintas religiones, todos ellos tamizados de arquetipos, de tradiciones, de, bueno, pues de tótems, de esquemas religiosos que dependen de cuál sea la latitud geográfica, se experimentan de una manera o de otra. Bueno, por ejemplo, en las religiones occidentales ha sido traducido siempre a un lenguaje dual, ¿no? Sacando el centro de la espiritualidad, sacándolo de nosotros mismos y sacándolo del mundo, y bueno, enviándolo hacia afuera, ¿no? En un Dios que es exterior a nosotros, ¿no? Mientras que en las tradiciones espirituales orientales, lo divino, eso, el Tao, o la naturaleza última, o la naturaleza búdica de la realidad, es una con el centro y es una con nosotros mismos. Bien, dicho lo cual, entendemos que cuando una persona, o comunidades o grupos están realmente, diríamos, inspirados o están viviendo dentro de este contexto de espiritualidad, ya se haya o no alcanzado la experiencia mística, o al menos esté en el camino de esa búsqueda de qué soy yo más allá de toda identificación con todo concepto y con todo. Cuando eso se vive, se entiende que al no haber separación entre yo y lo otro, cualquier acción, pensamiento o emoción que suponga, ruptura, confrontación, lucha, enfrentamiento, y no digamos guerra, daño, violencia, muerte, evidentemente es lo contrario a lo que es lo espiritual. Justo cuando cobro conciencia de que soy uno con el otro y con lo otro, pues es de ahí de donde nace las entrañas de misericordia, las entrañas de compasión, y es ahí donde percibo que el vivir, o vivenciar el dolor del otro forma parte de mi ética también, y el compartirlo y el intentar luchar por sacar al otro de su zona oscura y de su zona de dolor. Al final, toda experiencia espiritual nos lleva a la unión y a la unidad, y es absolutamente inseparable del amor. De manera que amor, contemplación, silencio, unidad son distintos nombres de lo que somos, y son distintos nombres de esa experiencia espiritual que se realiza cuando se vivencia, cuando se convierte en una experiencia personal y no en una creencia o en un conjunto de ideas o de teorías. Esto me resulta enormemente interesante porque si lo estamos defendiendo, diríamos, con uñas y dientes, es y eso nos lleva también a una confrontación con los otros y con otros puntos de vista, otras creencias. Es muy fácil que estemos confundiendo la espiritualidad con una creencia, sea religiosa o sea del tipo que sea, ¿no? Porque, bueno, no tiene sentido, la verdad, que en nombre de una religión o en nombre de ningún tipo de mapa de la realidad nos enfrentemos a nosotros mismos ni al otro, que al fin y al cabo es también parte de mí. Eso está genuinamente en todas las religiones. Al final, las religiones, y tal como fueron vivenciadas por los místicos que las fundaron, porque todas las religiones que se precian han sido siempre fundadas por un místico, todos hablan de lo mismo: la unión, el amor, la compasión, lo que hagáis a otro a mí me lo hacéis. El que dice que ama a Dios al que no ve, pero no ama a su prójimo al que sí ve, miente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que la religión, en el fondo, para ser auténtica, tiene que estar incluida dentro del marco de la vivencia espiritual y dentro del camino de sanación interior, personal y grupal. Si no es así, si a lo que lleva es al enfrentamiento, al odio, a la rencilla, a la descalificación, a desconfiar del otro, a entender que los que no comparten mi religión son los malos, ya sea porque los consideramos pobre gente por la que tenemos que rezar, porque los pobrecitos están perdidos, o porque los consideramos infieles contra los que hay que luchar, eso significa que evidentemente eso no es una religión, sino que es una alienación.
Los mecanismos de la alienación en la vida humana pueden ser múltiples. También la política mal ejercida, mal gestionada y mal asimilada es una alienación, como lo es el fútbol, como lo puede ser el trabajo y como lo pueden ser hasta las mismas relaciones afectivas, porque las relaciones amorosas, afectivas, amistosas, que no nacen de la libertad y que no nacen de respetar el espacio común que hay entre nosotros, en cuanto se convierten en absorbencia o en apego a la otra persona, ya es una alienación, porque ya me impiden ser yo mismo. Bien, este tema, como veis, es bastante largo, sigue sin acabarse, porque yo tengo muchas cosas que quisiera comentar sobre esto, pero quiero ser fiel, por encima de todo, al tipo de formato de vídeos que hemos propuesto. No queremos tampoco cansar a nuestros amigos y amigas que quieran seguir en estos diálogos, y lo vamos a dejar aquí, pero más adelante amenazo con continuar reflexionando acerca de lo que es la espiritualidad, de lo que es la religión y de lo que es la relación que debe haber entre ellas, y de cómo nosotros como sujetos empíricos estamos implicados en esta cuestión. También más adelante podríamos hablar de las relaciones entre espiritualidad, religión y filosofía, o espiritualidad, religión y política, o espiritualidad, religión y ética. Si os parece interesante, es posible que lo planteemos. Pero bueno, de momento ya lo vamos a dejar aquí. Como siempre, encantado de haber estado con esos fieles radicales que nos acompañan. Si os ha gustado, podéis darle a me gusta o compartirlo con quien os parezca, y por supuesto, y ojalá si fuera, si queréis dejar vuestros comentarios o disidencias o discrepancias, bienvenidos estáis, porque esta es vuestra casa. Un abrazo y buenas tardes.